¿Cómo saber si tu bebé tiene tortícolis izquierda o derecha? Hay dos movimientos que se consideran en la tortícolis y son generalmente opuestos. El primer movimiento es la inclinación de la cabeza y el segundo movimiento es la rotación cervical o del cuello. Entonces, dependiendo de qué lado esté tensionado, el bebé puede tener tortícolis izquierda o tortícolis derecha. Les voy a mostrar entonces con dos formas cómo se ve esto en el bebé. Entonces aquí tenemos al bebé, este es su lado derecho y este es su lado izquierdo. Entonces si el bebé tiene tortícolis izquierda, quiere decir que este lado del cuello está tensionado y él va a tener una inclinación de la cabeza hacia ese lado. Porque recuerden este músculo que se llama esternocleidomastoideo, que viene desde detrás de la oreja hasta la clavícula, está tensionado. Entonces está alando esa cabeza a tener una inclinación lateral hacia ese mismo lado. Y por lo general se acompaña de rotación de la cabeza hacia el lado contrario. Entonces son los niños que tienen esa preferencia de siempre estar mirando hacia la derecha, que solamente juegan con la mano derecha porque no pueden hacer la rotación hacia el lado contrario. En este caso el bebé tiene tortícolis izquierda. Si tuviera tortícolis derecha sería lo opuesto. Estaría con una inclinación lateral de la cabeza hacia la derecha porque el esternocleidomastoideo está tenso en el lado derecho, con una rotación hacia la izquierda. Entonces digamos que solamente alcanza los juguetes con la mano izquierda, empieza a presentar aplanamiento de la cabeza en ese lado porque siempre está con la cabeza volteada hacia la izquierda. Y ahora les voy a demostrar con mi propio cuerpo cómo se vería desde esta perspectiva. Entonces digamos que tengo la tortícolis del lado izquierdo, mi cabeza va a estar inclinada hacia el lado izquierdo y mi cabeza va a estar rotada hacia el derecho. Y esa es una tortícolis del lado izquierdo. Si tengo una tortícolis del lado derecho, mi cabeza va a estar inclinada hacia el lado derecho y mi cabeza va a estar rotada hacia el lado izquierdo. Esa es una tortícolis del lado derecho. Es un estiramiento muy fácil que puedes hacer en casa si tu bebé, por ejemplo, tiene la tortícolis izquierda. O sea, está su cabeza inclinada hacia la izquierda y rotada hacia la derecha. Puedes cargarlo, poner tu mano derecha entre sus piernas, asegurar su hombro izquierdo y como esta parte izquierda de su cuello está tensa, entonces muy suavemente, es un estiramiento que no produce dolor y que el bebé no debería estar llorando y peleando, debería estar muy tranquilo, relajado mientras caminas por la casa, lo puedes estar meciendo un poquito y ahí le sostienes por 10 a 15 segundos y lo puedes hacer 2 a 3 veces al día. Si tu bebé tiene tortícolis derecha, o sea su cabecita está inclinada hacia la derecha y rotada hacia la izquierda, entonces lo contrario. Pones tu mano izquierda entre sus piernas, sostienes su hombro derecho y le ayudas a estirar ese lado de su cuello que está tensionado. Estiramiento, otra vez les digo, no debería ocasionar dolor, el bebé no debería estar peleando ni debería estar llorando. Y por eso siempre les recomiendo que estos ejercicios los hagan en consulta con un fisioterapeuta o terapeuta ocupacional experto en el tema de tortícolis.